Hola, bienvenidos a todos. Espero que estén muy bien, que la estén pasando muy bien el día de hoy. Bienvenidos a este podcast en donde vamos a platicar acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Primero que nada, les voy a platicar acerca de los síntomas fundamentales que nos marca el DSM-5. Son 3 específicos, en donde el primero es la disminución de la atención, el segundo es la impulsividad y el tercero es la hiperactividad. Esos son los 3 síntomas que nos van a decir si hay algún tipo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, podemos encontrar características desde que son pequeños y algunas posibles repercusiones si no se trata bien desde un inicio. Por ejemplo, en el primer año de vida, los niños suelen dormir mal y estar con los ojos muy abiertos. Incluso algunos empiezan a caminar excesivamente pronto. Por ejemplo, el caminar pues más o menos se da entre los 10 y los 14 meses, incluso a veces hasta los 16 en algunos casos. Pero estos niños empiezan a caminar a partir de los 6 meses. Entonces estamos hablando de un andar excesivamente pronto. Después, durante los 6 primeros años de vida, se van a mostrar torpes para la motricidad fina. Es decir, la parte de atarse los cordones de los zapatos, de jugar con cosas pequeñitas. Ese tipo de cosas les va a costar mucho trabajo. También se van a mostrar inquietos, caprichosos, entrometidos, acaparadores. Es decir, todo esto tiene que ver con esa parte de tratar de llamar la atención, de que ellos reciban la atención que necesitan, de movimiento, mucho movimiento para ellos. Y sobre todo, poca capacidad de frustración. Por eso pueden llegar a ser caprichosos y acaparadores, porque necesitan que las cosas que ellos quieren se lleven a cabo. Ya más adelante, durante la edad escolar, se muestran dispersos, infantiles, inmaduros, de acuerdo a la edad que tienen. A veces es difícil para ellos hacer amigos precisamente por eso, porque no comparten los mismos intereses que sus pares. También llegan a mentir y pueden llegar a sustraer dinero en casa. Esto es precisamente por esa incapacidad de frustración. Si quieren algo, lo tienen que tener. Entonces, muestran actitudes que no son necesariamente correctas para lograr esas cosas que les gustaría. El mentir tiene mucho que ver con el querer hacer las cosas o tener las cosas que ellos quieran y no les gusta perder. Se levantan del pupitre muchas veces. Estos niños tienen esa necesidad de levantarse. Entonces hay que tener muy en cuenta esto cuando estamos en el aula, que seguramente un niño con TDAH va a querer levantarse, va a necesitar moverse, va a necesitar incluso a veces salir del salón con la intención de recuperar esa atención que necesita. También interrumpen a otros niños en el aula. Es muy fácil que cuando los niños están hablando, ellos interrumpan, ellos se metan en la conversación, a veces hablen alguna cosa y después se van. Y no solamente a otros niños, sino también a los profesores. Por otro lado, les cuesta aprender a leer y a escribir. Esto es porque los niños con TDAH, pues la primera parte que les cuesta trabajo, pues es la parte de la atención y de la concentración. Y resulta que leer y escribir requiere de estas 2 habilidades. De igual forma tienen dificultades especialmente para las matemáticas. Y vuelvo a lo mismo. El que los niños con esta
con este trastorno no sean especialmente buenos para las matemáticas, es porque las matemáticas también requieren de esta atención y de esta concentración. Y después, bueno, en esta parte es en donde yo me detengo y les digo que es muy importante que estos niños, cuando nosotros detectemos que tienen las características mencionadas, llevemos a cabo alguna intervención en cuanto a terapia y ejercicios para que ellos vayan saliendo adelante, ya que si no sucede, pues vamos a tener un futuro muy difícil. Por ejemplo, en la pubertad y la vida adulta joven, pues pueden ya empezar con grandes problemas. Por ejemplo, el fracaso escolar. El fracaso escolar va a hacer que incluso haya deserción escolar. Entonces, pues van a ser chicos que además el fracaso escolar signifique fracaso de vida. Y eso es algo muy grave porque la autoestima va a bajar bastante. Si a mí me va mal en la escuela, entonces voy a pensar que no soy bueno para nada, ¿no? No solamente para la escuela, sino para muchas otras cosas. Y encima viene esta parte social en donde le cuesta trabajo adaptarse a otras personas, pues entonces otro golpe a la autoestima. Y también el fracaso laboral, por lo tanto, en donde pues no haya organización, no hay una constancia, entonces pues es muy fácil que a estas personas los vayan corriendo de trabajo en trabajo y piensen lo mismo, ¿no? La parte de soy un fracasado, de no sirvo para nada. Y esto mismo puede caer en la parte de drogadicción, porque va a haber personas que que sientan cierto rechazo hacia ellos porque no son capaces de platicar con ellos, no tienen metas, etcétera, y entonces en donde pueden tener amigos, pues en los grupos de drogadicción y de delincuencia. Puede haber conflictos de convivencia también, tanto en la casa como en el trabajo y en la sociedad en general. Así que es muy importante que los niños con TDAH sean tratados lo antes posible. Ahora bien, vamos a tener algunos subtipos y dentro de estos subtipos tenemos en el que predomina la hiperactividad, en el que predomina el déficit de atención y en el que hay combinación de déficit de atención y de hiperactividad. En el que predomina la hiperactividad, vamos a tener esta parte en donde los niños se mueven mucho, pero son aquellos niños que si les preguntamos qué fue lo que dijimos, o qué fue lo que te pedí, o alguna pregunta de ese estilo, ellos van a responder. Entonces, parece que no están poniendo atención, pero en realidad sí están escuchando lo que estamos diciendo. En el que predomina el déficit de atención, tal vez sea uno de los subtipos más complicados de detectar porque son niños tranquilos, pero en realidad no nos están poniendo atención, no están en el presente, están divagando, por decirlo de alguna forma. Y por lo tanto, si nosotros, aunque estén quietecitos, si nosotros les preguntamos qué fue lo que dijimos, por ejemplo, pues no nos van a saber contestar porque no nos están poniendo atención. El problema radica en que a muchos de estos niños, pues sí se les dificulta la escuela, pero pueden llegar a pasar las materias con alguna calificación más o menos, ¿no? Un 6 o un 7. Entonces, no se fijan tanto ni los papás ni los maestros, mientras que vaya aprobando las materias. Así que creo que en eso radica el peligro de este subtipo. Y bueno, el tercer subtipo en el que hay una combinación entre el déficit de atención y de
hiperactividad, pues es como el primero en donde es muy fácil, por decirlo de alguna forma, o es más sencillo de detectar que el segundo. Tenemos ciertos criterios de diagnóstico que nos marca el DSM-5 y se divide en dos partes principales. Uno tiene que ver con el déficit de atención y el otro tiene que ver con la hiperactividad e impulsividad. En el déficit de atención tenemos que encontrar 6 o más de los síntomas que les voy a mencionar a continuación. Y estos síntomas deben haber persistido por al menos 6 meses a un grado que es mala adaptación e inconsistente con el nivel de desarrollo que debería de tener el alumno. El primer criterio del que podemos hablar es el fallo para prestar atención profundamente a los detalles. Es decir, estos niños, entre más simple sea algo, es más fácil, es menos trabajo cognitivo el que realizan. Entonces, si ellos no son capaces de prestar atención en los detalles, tenemos ese primer criterio. El segundo criterio es la dificultad para sostener la atención en las actividades. Es decir, una cosa es prestar la atención por un momento y la otra es sostener esa atención en las actividades. Y esto va a hacer que el niño sea un niño que probablemente al principio puso atención, pero ya después se desconectó y está en otra cosa. El tercero, no escucha cuando se le habla directamente. En algunas ocasiones, por ejemplo, hacemos una pequeña prueba en donde le hablamos bajito y le ofrecemos algo, por ejemplo, un chocolate. Y si el niño voltea, pues es que está escuchando bien. El problema es que no escucha o decide no escuchar cuando se le habla directamente. También otro criterio es que no sigue las instrucciones que se le dan. Es decir, es muy fácil que se pierda tal vez en la primera instrucción y después olvide lo que se le dijo o ya se distrajo con otra cosa y ya no cumplió la siguiente instrucción. El siguiente criterio, dificultades para seguir conversaciones. Por lo mismo que no presta atención, pues entonces el seguir una conversación es algo así como leer. Entonces es complicado para ellos lograr esa atención que requiere una conversación. El siguiente criterio es que evita las conversaciones que requieren esfuerzo mental sostenido. Es decir, cuando ya una conversación es más profunda, es más larga, entonces va a ser muy difícil para el niño que logre esta atención. El siguiente es que pierde u olvida cosas necesarias para las actividades. Es decir, va a ser un niño que seguramente la mamá puede mandarle todos los lápices que necesita, todo el sacapuntas, la goma, etcétera, todos los útiles, y el niño al regreso pues habrá perdido algo seguramente, o lo habrá olvidado en casa, en la escuela, o lo prestó a alguien y se le olvidó pedírselo, etcétera. También puede ser al revés, que llegue con cosas que no son suyas, de la misma forma, porque puede llegar a extraviar algo y lo pide prestado, pero olvida devolverlo. Otra característica o criterio es que se distrae fácilmente por estímulos externos. Es decir, puede estar en el salón de clases, pero si hay un pajarito afuera que está sonando muy bonito y está en una copa de un árbol, pues entonces va su mirada hacia ese lado. Es olvidadizo, ese es el último criterio, es olvidadizo en las actividades diarias. Por eso es que a estos niños
en este caso de déficit de atención, pues tenemos que ponerle todo por escrito, ponerle recordatorios si ya utiliza celular o algo parecido, poner las actividades de cada día en algún calendario. Ese tipo de estrategias le van a servir al niño para ir siguiendo las instrucciones que se requieren. Entonces, y lo mismo con la parte de las actividades. A ellos les sirve mucho la parte de recordatorios y la parte de calendarios, porque es una muy buena manera de organizarse y de ir siguiendo una instrucción a la vez sin que le estén repitiendo las cosas. Ahora bien, los criterios de diagnóstico de la hiperactividad e impulsividad también debemos de tomar en cuenta que debe de haber al menos 6 de los síntomas que les voy a platicar y por lo menos deben de haber estado presentes durante 6 meses. En cuanto a hiperactividad, podemos hablar de que el primer criterio es que es intranquilo. El segundo, se levanta del asiento cuando debería permanecer sentado. El tercero, va de un sitio para otro en situaciones en las que debería de estar quieto. En el siguiente criterio, tiene dificultades para jugar sosegadamente. El cuarto criterio, actúa como si tuviera un motor o como si estuviera movido por un motor. Y el último criterio de la hiperactividad es que habla excesivamente. Entonces, fíjense cómo estos criterios de hiperactividad tienen que ver con el exceso de movimiento, incluido la parte del habla. Son niños que pueden llegar a tener un vocabulario amplio a ciertas edades, a una corta edad, y esto hace que además pues sea mucho más expresivo verbalmente. En cuanto a la parte de impulsividad, el primer criterio es que contesta las preguntas antes de serle formuladas. Por ejemplo, hay niños que si nosotros le queremos preguntar, no sé, ¿cómo se llama? Pues nos va a quedar la parte del ¿cómo te? Y ellos van a completar ¿cómo me llamo? Y entonces contestan a cómo se llama. Entonces es muy fácil que pase eso porque la parte de la espera no la tiene desarrollada. El segundo criterio es que tiene dificultades para esperar su turno. Otra vez, esta parte de esperar, de lograr esta frustración, esta capacidad de frustración, no la tiene. Y el último criterio es que interrumpe o molesta a los otros niños. Todos estos criterios vienen en el DSM-5, como les platiqué, y es muy importante tomarlos en cuenta para no solamente detectar, porque seguramente el diagnóstico alguien más lo va a hacer, pero sí para crear esta sospecha que podemos llegar a tener acerca de estos chicos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Así que es de suma importancia que estemos muy atentas a estos criterios, porque puede pasar que si no los tomamos en cuenta, si los ignoramos, entonces llegue a haber situaciones más graves, como ya habíamos comentado anteriormente. Ahora bien, para esta parte de impulsividad, mientras que lo atiende algún terapeuta, algún psiquiatra, algún neurólogo, pues también podemos ayudarle en este sentido, así como lo hicimos con la parte de atención. Algunas propuestas podría ser que nosotros como profesores tengamos en cuenta que estos niños requieren de movimiento. Por lo tanto, si el niño requiere de este movimiento, estamos
obligadas a realizar actividades que apoyen a eso. Es decir, que el enseñar a un niño a leer, a escribir, a las matemáticas, etcétera, tiene que ser por medio de la parte kinestésica. Hacer actividades fuera del salón de clases, y si es dentro del salón, que sean capaces de moverse, que puedan sentarse en el piso y realizar la actividad en el piso, dibujar, escribir, lo que sea, que puedan tener esa libertad, porque si no, entonces sí que va a ser difícil tanto para el profesor como para el alumno. Mientras tanto, podemos tener acceso a diferentes organizaciones y centros que nos apoyan en la atención al TDAH. En México tenemos el IMSS, que brinda tratamiento farmacológico en el servicio de psiquiatría, y también nos brinda un apoyo educativo en psicología para atender a los chicos con TDAH. Otra organización que está presente es el Centro Interdisciplinario para la Atención del TDAH. Este centro es un centro especializado que ofrece atención interdisciplinaria con enfoque en la tecnología para la rehabilitación y estimulación cognitiva. De igual forma, tenemos la Fundación Teletón, es decir, todos los centros de rehabilitación e inclusión infantil del Teletón, los mejor conocidos como CRITs, que ofrecen atención integral a niños con TDAH y otros trastornos del desarrollo neurológico. Esto es algo muy importante porque no nada más se centran en el TDAH, sino también en los otros trastornos neurológicos. Por otro lado está la Fundación UNAM, que ofrece respaldo psicológico y emocional, además de orientación y terapia a personas con TDAH y también a sus familias. Esto es de suma importancia porque las familias son un pilar importante en la educación de los niños con TDAH y tienen que estar informadas sobre de qué se trata y además cómo ayudarlos en casa. Porque como antes ya dijimos, es muy fácil que estos niños tengan problemas de autoestima, porque es muy fácil también que se les pongan etiquetas, por ejemplo, vago, irresponsable, no te interesa lo que estamos haciendo, qué va a ser de tu vida, ¿no? Entonces ese tipo de cosas afectan muchísimo a la autoestima, empiezan a creerse esas cosas, y si sus familias no están presentes como debe ser, entonces va a ser mucho más complicado para el alumno. También tenemos la Asociación Mexicana por el Déficit de Atención y Trastornos Asociados. De igual forma, ellos también trabajan con esta atención para estos niños. De igual forma está la Fundación Adana, la Red TDAH, que igual apoyan a los chicos y a las familias. Algo importante de mencionar también es que en Facebook hay varios grupos igual de apoyo entre familias. Eso a mí me parece algo súper lindo, súper importante, súper interesante, que al final el internet y las redes nos sirvan como apoyo también para lograr mejorar la vida de estos chicos. Así que podemos buscar sin ningún problema padres para niños con TDAH, o más bien padres de niños con TDAH, o el TDAH solamente, etcétera, ¿no? Muchas formas de buscar, y nos vamos a encontrar grupos que se van apoyando entre ellos para esta parte, para ayudarlos de una mejor manera. Así que bueno, hasta aquí les he platicado sobre qué es, cuáles son sus características y
cómo ayudarlos y bueno, cuáles pueden ser estas ayudas extra que tenemos en México para este trastorno. Espero que haya sido de sumo interés para ustedes. Espero que les haya gustado lo que platicamos aquí y pues bueno, estamos siempre en contacto. Que sigan teniendo un hermoso día y me despido. Hasta luego.